ya son recurrentes cada vez que hablas con tus amigos o con tus familiares, que uno se tiene que adaptar, no queda otra a esta altura y que es la nueva realidad. Y sí, hay que esperar nada más que termine el año y esperar que el próximo sea mejor y no mucho más, no se puede pedir más que eso. ¿De qué vas a estar hablando hoy, locura? Bueno, voy a hablar de uno de los eventos musicales más importantes del siglo XX, si no directamente del más importante, que incluso fue llamado el mayor evento de protesta pacífica de la historia por la revista Time. Estamos hablando del Festival de Woodstock que tuvo lugar en Estados Unidos en 1969. Un festival que se considera el principal exponente de lo que se llamó la contracultura de los 60. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contracultura? Bueno, básicamente de un montón de movimientos con objetivos distintos y distintas críticas al sistema del momento, pero que principalmente coinciden en la crítica a todas las formas de autoridad tradicionales. Es decir, que si hablamos de contracultura, podemos estar hablando de movimientos de mujeres, antinucleares, ecologistas, antibélicos, movimientos de exploración de la sexualidad humana, LGBT, movimiento hippie, etc. Es decir, contracultura es un nombre para referirse a un montón de cosas. Y de alguna forma Woodstock, al final de la década del 60, va a reunir a todos estos grupos que llamamos la contracultura y los va a reunir a través de la música. Por eso es un hito tan interesante y, digamos, tan místico, por decirlo así. Y otra cosa que tiene, que es algo que habíamos hablado ya la semana pasada, es esta cuestión de cuando los eventos en la historia resultan, digamos, van más allá de lo que se esperaba que fueran. Superan lo que sus propios ideólogos pensaban, superan lo que los sujetos que participaron pensaban, es decir, la significación que adquiere es mucho mayor. Y obviamente con Woodstock sucedió esto porque originalmente, digamos, Woodstock era el nombre de una empresa, de un estudio de rock que pretendía ser un estudio para músicos locales de esa localidad, pero que, digamos, a los dos hermanos que manejaban esta empresa se les ocurre llevar a cabo un festival que no iba a ser tan grande, por lo menos en comparación, no iban a ser 40.000, 50.000 personas, y ese festival iba a ser para financiar al estudio, es decir, no era tan importante en sí mismo. Y la idea era contratar bandas y artistas que fueran importantes, pero obviamente ninguno de ellos quería trabajar con estos dos hermanos, que eran en términos de hoy unos cuatro de copa, nadie los conocía, nadie daba dos mangos por ellos. Entonces lo que dijeron es, bueno, básicamente hay que darle más plata a cada banda y a cada artista para que quieran participar con nosotros. Entonces, por ejemplo, Creedence, que en esa época cobraba 4.000 o 5.000 dólares por un show en un club, digamos, de muy alta gama, estos hermanos le ofrecen 12.000 dólares por participar en Woodstock. 12.000 dólares que obviamente no sabían cómo les iban a pagar. Obviamente se los pagaron con un cheque y esperaban recuperar el dinero. Y lo van a tratar de hacer en un predio de la ciudad de Wallkill, pero los vecinos no van a querer que el predio se llene de hippies, entonces va a venir un granjero copado que se llamaba Max, que tenía una granja lechera de 250 hectáreas más o menos, y le va a decir, yo les dejo hacer el festival en mi granja por muy poco precio. Entonces, si bien originalmente este festival, digamos, salía a 6 dólares la entrada o 10 dólares si la comprabas en puerta, ¿qué pasó? 2 días antes del festival, que era un festival que iba a durar 3 días, 50.000 personas entraron ilegalmente al predio del granjero Max. Entonces los que organizaban dijeron, bueno, vamos a tener que hacerlo gratis el festival, porque no tiene sentido que haya gente que pague la entrada, pero que nosotros tengamos acá 50.000 tipos colados. Entonces dicen, bueno, el festival va a ser gratis. Y se corre la bola, digamos, en Estados Unidos y empieza a llegar gente de todos lados, sobre todo personas del movimiento hippie y, bueno, de otras ramas de lo que llamamos, ¿no?, la contracultura. Al punto que Woodstock termina teniendo entre 400.000 y 500.000 asistentes. Bien, Sí, 10 veces más. Está bueno lo que está bueno lo que destacás, Pancho, y originalmente este evento se iba a llevar a cabo del 15 al 17 de agosto y terminó durando un día más, hasta el 18. Exactamente, hasta el lunes a la mañana. Y bueno, cuando lo declaran gratis se empieza a juntar toda la gente al punto que se genera una gran descongestión en todas las rutas que llevaban a la ciudad de Woodstock, al punto que había gente que tenía que dejar la camioneta o el auto
o la moto o lo que fuera, y caminar otros 30 kilómetros hasta el campo del Granjero Max. Entonces estamos hablando de que claramente se sobrepone a lo que pensaban que iba a ser. Y bueno, obviamente ya conocemos algunas escenas típicas de Woodstock, ¿no? Sabemos que estuvo Creedence, de los que ya hablábamos, Janis Joplin, The Who, estuvo Jimi Hendrix, que en esa época no era tan conocido, de hecho se va a hacer conocido en Woodstock por tocar último el lunes a las 8:30 de la mañana, cuando ya no quedaba mucha gente, y él va a tocar en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Lo antibélico era una característica de la contracultura, y él va a usar la acción de la guitarra y del equipo para recrear el sonido de bombas, bien el sonido de estruendos, como una crítica a la guerra. Ahora bien, lo que estuve pensando para esta columna son los datos más irrelevantes de Woodstock. Esos datos que no te pueden faltar en la sobremesa cuando hablas con tu tío Facho, que te dice que vuelva a los milicos, vos le decís, tío, ¿querés saber los datos más importantes de Woodstock? Pancho, disculpa que te corte y antes que sigas con esta temática que está muy interesante, estuve tratando de ver algún documento, algún documental, y hoy llegué, me topé en YouTube con algo que está traducido al castellano, habla digamos, como es un español, y la verdad que es terrible cómo te la baja, no te da ganas de verla. ¿Hay alguna manera de ver algún documental o algún fragmento que esté más o menos en buen estado? Para mí, el mejor es el que se filmó al año siguiente, que es un documental de Scorsese, que es el que de alguna forma difundió Woodstock para toda la gente que no había ido. Ese a mí me parece el mejor. Después hay escenas en todos lados, obviamente, es súper conocido. Digo, hasta Forrest Gump termina yendo a Woodstock en una parte de la película. Pero para mí el mejor es ese de Scorsese, que está en cualquier lado. Está en YouTube, está en Torrent, se puede bajar en cualquier lugar, hasta en Netflix me parece que está. No, en Netflix, si no leí mal, me parece que están tratando de gestar un documental con fragmentos y documentación importante y que no haya inédita, ¿no? En términos concretos, para poder lanzar en el transcurso de los próximos años. Exacto. Pero bueno, entonces vamos con los datos más irrelevantes de Woodstock. Participaron 500.000 personas y 450 vacas, porque recordemos que esto era en el predio del amigo Max, y varias vacas se escaparon del corral. Un grupo de mujeres del centro de la comunidad judía de Monticello preparó 30.000 sándwiches. Este dato es fundamental. Nacieron 2 bebés durante el transcurso del evento. Si vos sos un bebé que nació en Woodstock, contactate con el programa Entre Caníbales y nosotros te mencionamos y te mandamos un chocolate. El consumo de marihuana durante el evento fue del 90% y hubo 400 casos reportados de malos viajes por consumo de LSD, atendidos en una carpa específica para malos viajes hecha por unos mexicanos que fueron. Las bandas mejor pagas fueron Jefferson Airplane y Creedence, con $12.000, y a Santana no le pagaron nada, pero después le tuvieron que pagar derecho de autor por salir en la película. 250.000 personas no pudieron llegar al predio por la congestión de la ruta. ¿Quiénes estuvieron ausentes? Cuando uno en realidad esperaría que fueran por el nivel que tenían y por lo que representaban para la contracultura. Estuvieron ausentes Led Zeppelin, The Doors, Jethro Tull, Joni Mitchell, Bob Dylan, que de hecho vivía en el mismo pueblo, así que bueno, Bob, mal ahí, tendrías que haber ido. ¿Y quiénes no pudieron ir? Los Beatles. John Lennon había dicho que estaba muy entusiasmado por ir, pero a John le negaron la entrada al país porque el año anterior, digamos, no lo dejaron entrar por consumo de drogas, lo cual es paradójico en un evento donde, como acabamos de decir, el 90% consumió drogas. Así que bueno. Este suceso transcurrió, claro, Pancho, este suceso transcurrió en Canadá, ¿no? Que creo que es la vía por la cual querían entrar. Y otro de los mitos que yo estuve leyendo es que no quisieron tocar los Beatles porque no permitieron tocarle a la banda que en ese entonces era el proyecto paralelo de John Lennon. Claro, sí, yo la verdad no sé cuál es. Leí también varios, el que me pareció más gracioso para contarlo fue ese, porque digo, justo al tipo no lo dejan entrar por consumo de drogas de un espectáculo donde se drogó toda la gente que nunca se había drogado y que conoció la droga ahí. Entonces, bueno, pero hay varios, hay un montón de mitos que hablan de Yoko, obviamente, un personaje muy odiado del rock, así que a Yoko le echan la culpa de todo, básicamente, entre ellos que John no quisiera ir a Woodstock. Pero yo me quedo con esta versión que me parece la más interesante. Así que bueno, finalmente, digamos, como herencia de Woodstock podemos mencionar que se crea
de alguna forma simbólicamente la nación Woodstock, que es también como decir la unidad hippie, es decir, un montón de personas de estos movimientos contraculturales que a través de la música, digamos, se dan cuenta que tienen muchas cosas en común, que era algo que también surgió en otras columnas, bien se dan cuenta de que representan algo más que la suma de sus movimientos separados. También podemos decir que Santana fue el único grupo de rock latino y que a partir de la aparición de Santana ahí se masificó, por así decirlo, el rock latino en Estados Unidos, digamos, se popularizó, sobre todo después con el documental de Scorsese. Y finalmente que Woodstock popularizó los recitales al aire libre. En esa época era más común que las bandas, sobre todo las menos conocidas, tocaran en clubes. Bien, Woodstock popularizó esta idea de tocar en campos abiertos. Digamos, la típica de cuando vas a ver a tu amigo, ese de la secundaria que se cree Mick Jagger y lo vas a ver a una placita, a un festival de un centro cultural, bueno, tu amigo le debe eso, se lo dé a Woodstock. Así que mirá lo importante que es que recordemos este evento. Así que nada más para contar por hoy. Muy interesante porque estos datos